Muy bien, como dijimos cuando terminamos la unidad anterior, al alcance de un clic. Y ahí terminamos. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar sobre líderes consagrados. Ya hemos visto mujeres consagradas, ahora vamos a líderes consagrados. Hubo una unidad que dedicamos al liderazgo. Es tan importante que ahora vamos a otra unidad de líderes consagrados en el contexto de los grupos pequeños y creo que es importante que lo veamos. Papel y lápiz. Busca tu papel, tu cuaderno. Trae un lápiz. Esto no es un sermón, esto es un seminario. Papel, lápiz y a escribir, o si quieres, pues grabar lo que estás mirando y luego volverlo a repasar con tu iglesia. Papel y lápiz, 5, 4, 3, 2, 1, ahora viene. Líderes consagrados entonces. Quiero dirigir esta unidad a todo miembro de iglesia, ya sea hombre o mujer, a quien le interesa ver a su iglesia crecer realmente. Personas llenas de compromiso real, que se vea traducido en una vida consagrada al servicio de la causa del Señor, una causa bendita, la de la predicación del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Es importante formar líderes para educarlos, capacitarlos, motivarlos, entrenarlos. Es importante formar líderes. Si no tenemos líderes, no tenemos nada. El pastor es importante, ya lo hemos dicho. Las mujeres son importantes, ya lo hemos dicho. Ahora, los líderes en general son importantes. Si nosotros no tenemos una formación de liderazgo en la iglesia, entonces muy poco vamos a poder alcanzar nuestros objetivos en la iglesia. Yo creo que el éxito de una iglesia local, me estoy refiriendo a una iglesia local donde funciona un pastor, una iglesia, un distrito, allí, el éxito es la formación de líderes. No estés esperando que la asociación, la unión, la división, no. Mi tarea es esta, hacer una plataforma online, una aula 7, compartir contigo los consejos y a manera de clases, darte un certificado, una certificación, esa es mi tarea. Pero los líderes realmente, donde los tenemos que hacer, es allí, en la iglesia local. Ahí tenemos que hacer 4 cosas: educarlos, entrenarlos, motivarlos, capacitarlos. Es allí donde tenemos que hacer esta tarea. Esta es la manera correcta de tener éxito en la formación de los grupos pequeños, formar líderes. ¿Cuántos grupos pequeños quieres tener? 10. ¿Cuántos líderes vas a formar? 10. No puedes pretender en un momento decir, quiero tener 20 grupos pequeños en mi iglesia. A ver, ¿quién quiere hacerse un grupo pequeño? Eso no funciona. Quiero tener 40 grupos pequeños. A ver, hermano, usted en su casa. No funciona. Para tener 20 grupos pequeños, tú tienes que entrenar a 20 líderes de grupos pequeños. Para tener 40 grupos pequeños, tú tienes que tener 40 líderes. 40 líderes, 40 anfitriones que abran su casa como la base para desarrollar el grupo pequeño. El liderazgo, el líder en el Antiguo Testamento, tal vez el mejor ejemplo de esto lo tenemos en Moisés y en su suegro Jetro dándole el consejo que necesitaba. Un hombre de Dios abatido, frustrado por la multitud, frustrado por la enorme cantidad de tareas pendientes. Abatido, frustrado por la multitud de tareas pendientes, un hombre incapaz de satisfacer a todos, estaba abrumado porque la iglesia se le venía encima. Su iglesia del desierto tenía más o menos unos 603,000 personas que eran solamente hombres, 603,550 hombres. Éxodo capítulo 38, versículo 26. Esa era su feligresía, sin contar las mujeres y los niños. Imagínate cuán grande era la iglesia. Él no estaba dirigiendo una iglesia, estaba dirigiendo una nación.
pero estaba dirigiendo una nación que actuaba como iglesia, que tenía las características de un pueblo como nación y un pueblo como iglesia. Funcionaba como nación y tuvieron que tener reglas, leyes para esa nación, y tuvieron que tener situaciones más puntuales para que funcione como una iglesia. Y se entremezclaba ese concepto lindo de ir por el desierto, llevando toda una nación caminando por el desierto con todo lo que eso implicaba. No era de esperar era de esperar de que él sienta duda, abatimiento, presionado por la multitud de tareas pendientes que no las podía solucionar. Entre mujeres y niños, yo digo que pudieron haber sido unos 3 millones de personas aproximadamente. 3 millones de personas, ¿te puedes imaginar 3 millones de personas mirando solamente a una persona, a un líder? ¿Cómo podría sobrellevar sus molestias, sus cargas, sus pleitos? Abre tu Biblia, Deuteronomio capítulo 1, versículo 12. Cada vez que vas a abrir aula 7 tienes que tener 3 cosas: Biblia, papel, lápiz o lapicero. Biblia, papel, lápiz o lapicero. Pues abre tu Biblia, Deuteronomio capítulo 1, versículo 12. Dios tenía una respuesta para la inquietud de este líder. Dios tenía una respuesta para la inquietud de Moisés. Este era un líder y Dios tenía una respuesta para la inquietud de este líder. En Éxodo capítulo 18, versículo 21, viene el consejo. Escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos. Mira, la elección de los líderes no fue un asunto de poca importancia. Moisés era el líder, el gran líder del pueblo judío que salió de la esclavitud de Egipto. Dice, escoge entre el pueblo algunos hombres respetables, primera característica. Temerosos de Dios, segunda característica. Confiables, tercera característica. Y nada ambiciosos, cuarta característica. Y ponlos al frente de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aquí está. Grupos pequeños. Grupos pequeños. Conozco personas que no leen la Biblia, que no tienen el espíritu de profecía, personas que no conocen a Elena de White, que no tienen la Biblia, que no son religiosos, que no van a ninguna iglesia, que recomiendan que la sociedad se debe organizar en grupos menores, en grupos pequeños, y se reúnen en un barrio, en una colonia, por familias, en grupos más pequeños, para la defensa familiar, para un programa social, para un programa secular. Y nosotros tenemos Biblia, tenemos espíritu de profecía, tenemos el consejo de Dios, tenemos el consejo de los líderes, y todavía con todo eso, no nos queremos organizar en grupos pequeños. Creo que si lo hiciéramos hoy, ya no estaríamos aquí, ya estaríamos en el cielo, porque ya habríamos moldeado el carácter completamente, porque ya habríamos alcanzado completamente al mundo con un mensaje oportuno de salvación. Ya no estaríamos aquí. Entonces este fue el consejo. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Éxodo capítulo 18, versículo 22 y 23. Así aligerarás tu carga, le dice a Moisés, pues ellos la llevarán contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Ojo,
Todos los días ese pobre líder estaba abrumado, no sabía qué hacer, estaba frustrado porque tenía muchas tareas pendientes, estaba abrumado porque todo el mundo quería un pedazo de él, un consejo, quería algo que solucione sus problemas. Dios a través de Jetro le da de su suegro Jetro, le da este consejo a Moisés. Así aligerarás tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Queridos líderes, queridos pastores, tomen en cuenta esto. Es muy importante. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Podrás resistir. Toma tu Biblia. Éxodo 18, 22 y 23. ¿Qué hizo Moisés? Organizó a la multitud en grupos pequeños de 10 individuos. Eso fue el grupo pequeño más eficiente. Mejor dicho, el grupo pequeño base era el grupo pequeño de 10 individuos. Este es el primer mandato explícito que presenta el Antiguo Testamento en cuanto a organizar al pueblo en grupos. Es el primer mandamiento explícito que encontramos. Algunos dicen que no es práctico, que es imposible organizar en grupos pequeños una iglesia tan grande. Moisés lo organizó, eran 3 millones de personas y las organizó en grupos de 10. Dime, levante la mano el pastor que tiene una iglesia de 3 millones. Ninguno. A ver, el pastor que tiene una iglesia de 3,000 personas. Puede ser, pero no conozco. No conozco en Interamérica un pastor que tenga una iglesia de 3,000. No hay. Puede ser las iglesias universitarias. Pues a las iglesias universitarias, la mayoría de las iglesias que yo conozco, universitarias, están organizadas en grupos pequeños. Así es que las iglesias más grandes que se organizan en grupos más pequeños son más eficientes. Conozco la Universidad Peruana Unión, tiene 11,000 alumnos. Todos están organizados en grupos pequeños. Su pastor es un pastor feliz. La UNAC, la Universidad Adventista de Colombia, Montemorelos, la Universidad de Montemorelos, que es la Universidad de la División en Interamérica. En un momento estuvieron organizados en grupos pequeños. Y ahora Moisés, que tenía 3 millones de miembros, en una población de 3 millones, organiza la iglesia en grupos de 10. De 10, de 50, de 100 y de 1,000. Quizá Moisés pensó así cuando recién oyó a Jetro exponer la idea. Y él dijo, yo creo que esto va a ser imposible. ¿Cómo voy a organizar 3 millones en grupos de 10? Pero cuando lo hizo, al implementar el plan, organizó una iglesia de 3 millones de miembros y los organizó en grupos pequeños. Él no organizó una iglesia de 300, una iglesia de 3,000 miembros, no. Él organizó una iglesia de 3 millones. No fue una tarea fácil, pero valió la pena. Moisés se convirtió en un dirigente sólido, efectivo y muy significativo cuando organizó la iglesia en grupos pequeños. Josué, su sucesor, siguió aplicando este principio maravilloso, divino, del liderazgo, y guió al pueblo hacia el objetivo propuesto. Entraron a la Canaán porque se organizó en grupos pequeños. Tal vez no puedas lograr que toda la iglesia participe en el ministerio de los grupos pequeños, en el estilo de vida. Sin embargo, si logras que un porcentaje significativo lo alcance, habrás dado un paso muy importante. Comienza ahora. Comienza hoy. Molesta a tus líderes a decir, por favor, creo que debemos organizarnos en grupos pequeños. Es importante organizarnos en grupos pequeños. Lo más significativo de esto es mover a la iglesia al cumplimiento
de la tarea misionera. Hay principios detrás del consejo de Dios mediante Jetro a Moisés. Hay principios. Recuerda que estamos interesados en esta clase de aplicar principios y no métodos. Principios y no métodos. Principios y no métodos. Y hay ciertos principios. La atención de Moisés se dirigió a líderes bien capacitados que llevaran la carga con él. Otra vez, líderes. Este es el principio más básico que existe. El principio más básico que existe. Si quieres tener éxito en la formación de los grupos pequeños, tienes que formar líderes. Invierte tiempo en esta tarea. Tienes que formar líderes. Tienes que invertir tiempo en esta tarea. Los líderes y los grupos pequeños no son por elección o por nombramiento, sino por inspiración y capacitación. Tenemos que hacer la tarea de capacitar líderes intencionalmente. Cuando hablemos de los pasos, vamos a hablar en qué momento esto es importante, en qué momento esto es importante. Son el resultado de la capacitación de personas dispuestas a ser entrenadas en el arte de dirigir a los grupos pequeños. Los consejos antiguos para líderes actuales. Aquí vienen los consejos antiguos para líderes actuales. El consejo que le dio Jetro a Moisés, vamos a ponerlo en un contexto actual, en la iglesia del siglo XXI. Número 1, escoge a las personas a quienes quieres formar como líderes de grupos pequeños. Escoge a las personas a quienes quieres formar como líderes de grupos pequeños. No organice grupos pequeños. Organiza primero un grupo de líderes. No formes ningún grupo pequeño. Forma un grupo pequeño de líderes. Líderes que se van a hacer cargo de los grupos pequeños. Por eso te digo que para Moisés no debió haber sido una tarea muy fácil, porque si organizó 3 millones en grupos de 10, él tuvo que darle capacitación a los grupos de 1000, los 1000 a los grupos de 100, los 100 a los grupos de 50 y los 50 a los grupos de 10. Y los 10 dirigieron a su grupo pequeño. Entonces, ¿cuántos grupos pequeños quieres tener? ¿20? Tienes que escoger 20 personas para capacitarlos como líderes. Elige a tus colaboradores. Jesús, por ejemplo, eligió a sus colaboradores cuidadosamente. Uno de los 12 lo traicionó, pero ¿quién de nosotros tendría el éxito de escoger 11 colaboradores buenos y solo uno que no lo sea? Pues Jesús tuvo éxito rotundo, porque de los 12, uno. Eso implica que al mayor número de líderes que tú capacites, mayor será el éxito que tú tengas. ¿Podemos planificar el fracaso? Claro que sí. El fracaso de Judas estaba dentro de los planes del éxito. Podemos planificar el fracaso. Si tú quieres, lo podemos planificar. Porque tú vas a decir, bueno, de los 20 grupos pequeños que yo quiero, de los 12 grupos pequeños o de los 10 grupos pequeños, pues 1 o 2 líderes que me fallen, pues tengo 8 grupos pequeños, o tengo 18 si son 20 que yo quise, o tengo 10 si fueron 12 los que yo quise, o tengo 8 si fueron 10 los grupos pequeños. En otras palabras, siempre será éxito. No mires por el lado pequeño del fracaso, sino mira por la porción grande del éxito. Y vamos a seguir. Número 2. Una vez que están elegidos, entonces ahora tú los tienes que capacitar. Deja que tus colaboradores o líderes de grupos pequeños
elijan también a sus colaboradores. Si tú has elegido a tus colaboradores, deja que ellos también elijan a sus colaboradores. No impongas a alguna persona la carga de trabajar con alguien a quien él no eligió. Miren, esto es una manera un poquito de mirar las cosas. No es agarrar la lista de la iglesia y dividirla entre 4 y un grupo pequeño para cada lado, no. Hay líderes naturales que atraen hacia sí a las personas, pero cuando eso no sucede, una vez que los líderes ya fueron capacitados, primero fueron elegidos, ahora son capacitados, ahora que ya fueron capacitados, deja que ellos elijan también a sus colaboradores en el grupo pequeño. Hay varios colaboradores en el grupo pequeño, el líder asociado. Tú puedes elegir una persona para la oración, una persona para la testificación, una persona para el reavivamiento del estudio de la Biblia dentro del grupo pequeño. Que elijan a sus colaboradores y el resto va a venir estableciéndose. Ese sería el núcleo y los otros van a ser los invitados al grupo pequeño que vienen a beber de la sabiduría de ese grupo pequeño. Si un grupo pequeño es de 12, como es lo ideal que sea de 12, pues yo voy a tener 6 de ellos serán los que yo elija como mis colaboradores y los otros 6 serán amigos a que esos 6 han traído al grupo pequeño. Han traído al grupo pequeño. Ahora, dedica tiempo para enseñarles. Los grandes líderes no se esconden en sus lujosos conjuntos residenciales planeando secretamente sus estrategias, no. Los grandes líderes no se esconden en sus casas planeando sus estrategias o no se van a su oficina a esconderse para planear sus estrategias. No nos escondemos para planear estrategias. Dedicamos tiempo para enseñar. Las planeamos, es verdad, porque tenemos que tener estrategias, pero las tenemos que comunicar. Una estrategia, por más perfecta que sea, si esta estrategia no tiene una comunicación efectiva, no sirve para nada. Por lo tanto, dedica tiempo a enseñar y comunicar. Descubre los medios apropiados para transmitir a los que están a tu alrededor. La motivación y la capacitación son efectivos en el cumplimiento de la misión. Número 4. Reúnete cada semana con tus colaboradores. Esto es muy importante. Una reunión por semana. Este es el grupo pequeño de liderazgo. Yo diría que es el grupo pequeño del pastor. El pastor que va a ser el papel de Moisés. Moisés, el pastor que se va a reunir con los grupos de a 1000, o con los grupos de a 100, o con los grupos de a 50, o con los grupos de a 10. Es el pastor el que tiene que reunirse cada semana con esos colaboradores, dependiendo de las circunstancias. Si el distrito es muy grande, pues se reunirá una vez cada 2 semanas. O si no, se reunirá una vez por mes. Pero es importante esta reunión para transmitir conocimiento, equiparlos a través del conocimiento. Dedica por lo menos un día a la semana para capacitarlos, pedir información de cómo marchan los grupos pequeños para que el compromiso sea formal y más fuerte. Es muy saludable hacer un pacto con los líderes de grupos pequeños que deben firmar cada uno de ellos. Los líderes son la base de la iglesia organizada en grupos pequeños. Debemos concentrarnos en el desarrollo de líderes. El crecimiento de la iglesia y la multiplicación de los grupos pequeños está en directa proporción al número de nuevos líderes que nosotros somos capaces de capacitar. Y aquí yo hago una nota de pie de página. Y mi nota de pie de página va a ser un poquito larga, porque queremos organizar a la iglesia en grupos pequeños, pero no tenemos líderes. Porque el líder que debe organizar está en cualquier otra cosa, menos en hacer líderes. Jesús estaba en lo que Él vino a hacer. Él dijo, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su tarea. Y vino a lo que vino. Y tú y yo somos pastores, y somos pastores para lo que somos. Capacitar a la iglesia, formar líderes y llevar a la iglesia al crecimiento. Si tú crees que
tu trabajo es llevar gente para un evento y con eso terminó tu trabajo, estás equivocado. Tu ministerio no se reduce a llevar gente a los eventos. Eventos de jóvenes llevé 40, eventos de conquistadores llevé 100, evento de mujeres llevé 40 mujeres, evento de ministerio personal, llevé 2000 líderes, evento. No, esa no es tu tarea es capacitar, entrenar, formar nuevos líderes en el nivel de la iglesia local. Esa tarea nadie te la puede quitar. Termino mi pie de página. Si nuestra meta es tener 200 grupos pequeños, debemos aspirar a formar 200 líderes para que hagan la diferencia realmente. Cristo llamó a 12, estos fueron su grupo pequeño y a su vez formó a otros. La formación de líderes, podríamos decir, en los discípulos fue clave para el éxito en la tarea de alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Acuérdate de San Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14. Jesús va a la montaña, va para orar, regresa de la montaña, regresa de orar, llama a los discípulos, los capacita, los entrena y luego los envía a predicar. Eso me da una tremenda plataforma para que yo pueda tomar ese modelo de liderazgo y ponerlo a funcionar en la iglesia. Acuérdate entonces que el liderazgo es importante. Amigos, esto es Aula 7. Esta es la clase Ministerio de los Grupos Pequeños, Casas que Transforman Vidas. Estamos aquí porque queremos aprender más y mejor de cómo funcionan los grupos pequeños. Y ahora hemos visto la unidad que es responsable de hablar de el liderazgo en la iglesia y cómo hacer que ese liderazgo realmente sea relevante. Dios te bendiga.